Buen día, mi nombre es Grecia Tobar, estudiante de la Universidad Yacambú. Hoy les voy a hablar acerca del criterio jurisprudencial sobre el daño moral en las demandas por accidente de trabajo mortal en la legislación venezolana y española, correspondiente a la Cátedra de Investigación Aplicada al Derecho. La presente investigación se hace bajo la tutoría del abogado María Mejías. Tiene como línea de investigación política y sociedad. Se desarrolla en 3 capítulos. Capítulo 1, situación objeto de estudio, correspondiente a los objetivos e importancia. Capítulo 2, soporte conceptual, estudios previos, bases teóricas y sustentación legal. Capítulo 3, orientación procedimental, naturaleza de la investigación, técnicas para la recolección de la información y técnicas para el análisis de esta información obtenida. Situación objeto de estudio. Frente a un accidente de trabajo mortal, se presume o se supone que los familiares de este trabajador accidentado van a pretender, por medio de una demanda en contra del empleador, resarcir el daño causado por la pérdida de este familiar. Es por esto y de ahí se generan varias interrogantes que se plantean. ¿Cuál será el criterio del Tribunal Supremo de Justicia sobre el daño moral en las demandas por accidente de trabajo mortal? ¿Qué establecerán los doctrinarios en cuanto a los accidentes de trabajo? ¿Cuál será el procedimiento de cuantificación del daño moral en los accidentes de trabajo mortal? Todo esto en la legislación venezolana y española y en los doctrinarios, por supuesto, venezolanos y españoles. Por último, y no menos importante, se plantea la interrogante: ¿existirá alguna coincidencia o diferencia en los criterios del órgano jurisdiccional sobre las demandas de daño moral en los accidentes de trabajo mortal? Por supuesto, bajo la legislación venezolana y española. De estas interrogantes se plantean entonces los objetivos de la presente investigación. Como objetivo general se plantea analizar los criterios jurisprudenciales sobre el daño moral en las demandas por accidente de trabajo mortal en la legislación venezolana y española. Como objetivos específicos, indagar sobre el accidente de trabajo en la doctrina venezolana y española. Estudiar sobre el procedimiento de cuantificación del daño moral en los accidentes de trabajo mortal según la legislación venezolana y española. Y por último, describir las semejanzas y diferencias de los criterios jurisprudenciales sobre el daño moral en las demandas por accidente de trabajo mortal en la legislación venezolana y española. La importancia de esta investigación radica en que frente a un accidente de trabajo mortal se genera una limitación familiar, lo cual se transforma en un daño a estos por la pérdida de este ser querido, lo que se traduce entonces, para resarcir ese daño, para reparar ese daño, en una demanda pretendida por los familiares del trabajador accidentado en contra del empleador o patrono en el cual se produjo, o por la relación laboral que se produjo este accidente de trabajo. Es por esto que se hace importante y necesario revisar, analizar y estudiar todos los criterios jurisprudenciales referentes a esta materia en cuanto a Venezuela y a España, para que por medio del derecho comparado podamos revisar los criterios y comparar de esta manera cómo se maneja en España y cómo se maneja en Venezuela. De esta manera fortalecer entonces los criterios y revisar las coincidencias y las diferencias de estos criterios para poder fortalecer los criterios nacionales. En el capítulo 2, los soportes conceptuales, se revisaron el trabajo realizado por Miguel Uribe, que tiene por título El resarcimiento del daño moral derivado de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, lo cual aporta para la presente investigación que el daño moral es manejado como una responsabilidad civil y no involucra la legislación laboral. Cubillán, en el 2014, en su trabajo titulado Alcance de la responsabilidad patronal en casos de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en el derecho comparado, nos aporta a esta investigación el patrono tendrá la responsabilidad de resarcir el daño independientemente de la culpa o no de este. Ángel Ramírez, en su trabajo titulado Análisis jurisprudencial del régimen de seguridad y salud en el trabajo laboral en Venezuela,
nos aporta que la responsabilidad subjetiva por daño moral es manejada en materia civil y no laboral, coincide con Urín. Aurelia Carrillo, en su trabajo titulado La responsabilidad civil del empresario por daños derivados del accidente de trabajo, en su tesis doctoral nos aporta a la presente investigación que la responsabilidad, se maneja por la responsabilidad civil, pero la responsabilidad civil por los daños en el ámbito laboral no debe de manejarse entonces por el derecho de trabajo y en materia laboral, más no por la responsabilidad civil o materia civil. Como bases teóricas importantes para la presente investigación, se hace necesario revisar lo concerniente a los accidentes, las definiciones de accidente de trabajo, daño moral, responsabilidad del empleador, relación de trabajo, resarcimiento del daño, indemnización y seguridad industrial. En cuanto a la sustentación legal, como norma suprema, por supuesto, nos vamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 87 establece el derecho al trabajo. En ese mismo artículo se establece una responsabilidad del empleador en garantizar las condiciones y medio ambiente de trabajo adecuadas a toda su población laboral. Como ley especial, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en su artículo 43 establece la responsabilidad objetiva del empleador. El Código Civil, para manejar en materia civil la reparación del daño, establece en su artículo 1185 y el alcance de la reparación de este daño como daño moral y daño material en el 1196, el cual establece y resalta que esos daños se generarán o se procesarán causados por hecho o acto ilícito. En el OXIMAC, Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo, establece como ley especial de la materia, establece en su artículo 69 la definición del accidente de trabajo. En el artículo 78 la categoría del daño, en el 78 también las prestaciones dinerarias por accidentes de trabajo, las prestaciones por muerte en el artículo 85 y así sucesivamente una serie de artículos que pretenden tutelar los derechos de los trabajadores y de sus familiares en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo mortal. Como capítulo 3, la orientación procedimental, tenemos la naturaleza de la investigación se realiza bajo el paradigma cualitativo de tipo documental con diseño bibliográfico, bajo la modalidad del estudio analítico crítico. Las técnicas para la recolección de la información se realizan sobre un resumen analítico, que es una síntesis desarrollada analíticamente en forma como base de texto y de documentación digitalizada en cuanto a las jurisprudencias y a las sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Las matrices comparativas se resaltan para poder de manera resumida identificar los ítems y los criterios que se asemejan o que se distinguen en cuanto al criterio jurisprudencial en Venezuela y España. Por último, las técnicas de análisis de información se aplica la triangulación de métodos y técnicas, triangulación de datos, investigadores y doctrinas. Esta triangulación se hace por medio de un análisis de técnicas lógicas. También se aplicará análisis de contenido. Por último, el accidente de trabajo mortal genera ante un grupo familiar, ante un núcleo familiar, genera tristeza, desolación, afecta la parte afectiva del núcleo familiar. Es por esto que por medio del derecho se trata de resarcir ese daño causado a ese núcleo familiar, que ya por este accidente de trabajo mortal perdieron a un integrante de su familia. Los dejo con una reflexión. Muchas gracias.